ojalá comprenda lo que le queremos decir con Y lo eso. rico del lenguaje que es que encontrar la palabra perfecta para el momento indicado. Lógicamente, lógicamente. Bien, y entonces el proceso, después de que una palabra ingresó a la Academia Nacional de Letras, con la rigurosidad que ustedes deben tener al manejar todo esto, deciden que aparezca en este diccionario. Después que, por ejemplo, la Real Academia Española está obligada a poner en su diccionario las palabras de las academias, porque hay una academia de español de Perú, de Argentina, de México. La Academia Española con respecto a eso actúa de la siguiente forma. Llega una palabra, por ejemplo, cualquiera de esas que están ahí. Abramos, además, demos un ejemplo de la vida real. La palabra ladrillo, que evidentemente ya figura en el diccionario de la Real Academia, pero acá se utiliza otras acepciones, por ejemplo, marihuana compactada en forma prismática. Exacto. Llega esa palabra a la Real Academia Española y la Real Academia Española inmediatamente se comunica con todas las academias del mundo, que somos 22 en total. Y ahí nos llega a nosotros un formulario donde se plantea la palabra y se nos pregunta, ¿es conocida? ¿No es conocida? Si se conoce, ¿con qué sentido se usa? ¿Se usa con el sentido que nos propone quien la envía o tiene otro sentido entre ustedes? Y ese trabajo, mediante un análisis en el cual no falta ninguno de los aspectos a estudiar, la palabra se acepta o se rechaza. Los fundamentos básicos para la aceptación de una palabra son que lo hable mucha gente, es decir, que no sea de uso grupal, digamos así, o de uso clánico para agrandar el grupo, pero de ahí no salga, y que además ese uso tenga una extensión territorial considerable. Es decir, si se habla únicamente en un pueblito perdido de nuestro país, bueno, es un regionalismo que allí funciona, pero de allí no sale. Pero un regionalismo puede entrar en esta edición. Puede entrar si es de uso extendido. Un regionalismo, por ejemplo, de significado poco conocido, es utilizado por un autor en una narrativa o en un verso, un autor que tiene apoyo, que tiene receptividad, y bueno, ya cobra extensión. Ya hay un testimonio escrito de que la palabra es de uso, ya es más respetable que cuando nadie la conocía. Claro. Hay un montón de categorías en las que se van sumando puntos para acceder o no. Exactamente. Bien, existe, le pregunto de la ignorancia, porque nosotros somos ignorantes, por eso hacemos televisión, que esta es donde se juntan todos los ignorantes del mundo, es frente a las cámaras. La gente que sabe hace un trabajo digno. ¿Hay algún diccionario que junte a todos los diccionarios del español de todas las academias regionales? O sea, el de la Real Academia, pero el de todos los países, un compendio de todas las palabras. No hay. Y si lo saco yo, ¿me va a hacer una demanda a la RAE como le...? No creo. No creo que llegue a la demanda. No lo hay. El diccionario que aspira a eso es el de la Real Academia Española. Sí, que aspira a la expresión concreta de lo que se llama el español estándar. Ahí hay aportes nuestros también. En el último encontramos algunas palabras que ahora también llevan la marca UR, que significa Uruguay, que indican que aquí la usamos. Y de repente hay unas que tienen solo nuestra marca y son las que ellos entienden que se crearon acá, que nacieron aquí. Por ejemplo, ¿alguna? El verbo prosear, que se usa mucho en mis pagos. Prosear de hacer prosa. Prosear en el sentido de conversar. No lo tenía. No de hacer prosa escrita. Ahora que nombrábamos... Conversar, charlar, ¿no? Hombre de buena prosa, le dicen a veces. Claro. Porque conversa lindo, sabroso. Linda prosapia, le podría decir yo. Es otra cosa. Ya que nombrábamos a la Real Academia de eso, ¿seguimos siendo una colonia desde el punto de vista idiomático? Pues, por ejemplo, yo recuerdo que en la escuela hacíamos una conjugación de los verbos con el vosotros, que en realidad nosotros en la vida cotidiana no se usa nada, y seguimos teniéndolo en nuestra enseñanza de los niños. Sí, eso es uno de los tantos esfuerzos educativos que ponen ejemplos a seguir, a procurar. No deberíamos que tener no siempre los en la escuela. alcanzamos, que no siempre los... Pero no se debería llegamos enseñar a el ellos. ustedes y el vos, como Bueno, para hacer un poco más nuestro. Es que el área del vos está entre nosotros. Es decir, si nosotros tendemos al español estándar, procuramos que no tengamos generalmente no hay, pero que no tengamos ningún
conflicto, que no aparezca, y eso sí ocurre, que no aparezca ninguna duda en lo que nos está diciendo un ecuatoriano en cuanto a que usó determinada palabra que nos decimos, sí, le entendimos al hombre, pero ¿y eso qué quiere decir? Claro. Esa palabrita. Claro. El contexto nos da a nosotros base suficiente como para que podamos decir, le comprendimos. Pero si tenemos que agregar perfectamente, nos detiene eso. Hay una palabrita que... Y ahí el ecuatoriano nos habla de su palabra. No puede... Bien, es el Diccionario del Español de Uruguay, editado por Banda Oriental y compilado, digamos, por la Academia Nacional de Letras del Uruguay. Está en todas las librerías. Es una obra que yo considero muy hasta divertida, ¿no? Obviamente un diccionario no es un libro que uno lee de la primera palabra hasta la última, pero es un lindo manual de consulta como para todos los días decir, ¿sabías que tal palabra se dice así o qué significa esto? Y encontrar si está alguna y si no está, comunicarse con la academia y ayudarlo en la próxima Y ayudarle edición. incorporando, y si da testimonio escrito, bien, más agradecido. Y después aparecemos en la lista de colaboradores. Vamos a estar en la lista de colaboradores del próximo. Vos con tus 5 Yo libros con de todas las cuentos. palabras que inventé voy a tratar de meter alguna. José, un placer haberlo tenido aquí. El placer es mío. Muchísimas gracias. Y incluso hasta corresponde que les agradezca que me hayan invitado. Qué honor. Pero por favor, siempre fuimos muy bien hablados nosotros. Señoras y señores, nos veremos mañana. ¿A qué hora, Nacho? A las 20 horas y un montón de repeticiones más.